Mis amados hermanos, la gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana es una mañana de gloria. Es una mañana terrible, mis amados, en el nombre de Jesús. La misericordia de Dios, el Salmo 19 dice que el firmamento anuncia las maravillas de Dios, hermanos amados, la obra de sus manos. Le alabo y le bendigo a mi Señor en esta mañana y te bendigo, hermano, que me estás escuchando. Ahí donde estás, quítate la gorra, levanta tu mano y dile al Señor: gracias, Señor, porque me he podido levantar. Gracias por mi familia. Ayúdame a no huir como Jonás. Esta mañana el mensaje le podría poner como tema: no sigas huyendo. Es mejor que te levantes y regreses donde tu Padre está. Mis amados, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios nos dice que Jonás es un profeta menor. La palabra menor solamente nos dice porque fueron pocos capítulos que el profeta escribió. Los profetas mayores se le llama a Isaías, a Ezequiel y a esos grandes porque escribieron bastantes libros, bastantes capítulos. Pero tiene la misma validez. El mensaje de Dios tiene el mismo poder, el mismo defecto o la misma promesa, la misma misericordia de un profeta grande a un profeta menor. Los dos han sido llamados para proclamar un mensaje, ya sea de condenación, de salvación o liberación. Pero en este caso, la palabra de Dios me dice que Dios llamó a Jonás. Dios se dio cuenta que la ciudad de Nínive estaba hundida, necesitaba una oportunidad. Dios nunca, dice la Biblia, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando vio la necesidad de Nínive, una ciudad grande con 120,000 habitantes, y Dios se dio cuenta que esos hombres, esa gente necesitaba una oportunidad. Y entonces llamó a Jonás y le dijo a Jonás: Jonás, tienes que ir a predicar un mensaje. Estoy a punto de destruir a Nínive. Ya la maldad llegó delante de mí y ya no puedo soportarla. Pero antes tengo que darles chance. Tengo que darles oportunidad. Y la Biblia dice que llamó a Jonás. Jonás sabía, mis amados hermanos, que era la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y entonces la Biblia nos llama y le dice Dios a Jonás: tienes que ir a Nínive. Y el mensaje que les vas a dar a los ninivitas es que de hoy a 40 días Nínive será destruido. Cuando Jonás oyó aquel mensaje, rápido acató que Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y es grande en misericordia. Jonás, desde que oyó el mensaje, sabía que la palabra que él dijera iba a ser mella, iba a llevar producto. Él sabía que Nínive se iba a arrepentir, pero Jonás quería que Dios los destruyera. Como muchos a veces en las mismas iglesias dicen: primero Dios, que caiga de la gracia. Cuando un ministerio está creciendo, las envidias, el egoísmo y hasta los mismos evangélicos peleándose por los privilegios adentro de la iglesia. Asimismo, Jonás quería ver destruido a Nínive. Y dice la Biblia que cuando él oyó el mensaje que fuera a Nínive, él dijo: yo no voy a Nínive, voy mejor a buscar irme lejos de aquí. Y dice la Biblia que buscó una manera de irse a Tarsis.
Tarsis estaba lejos, allá por España, y dice la Biblia que pagando su pasaje se metió en el barco y empezó y se fue allá abajo. Cuando dice descendió es porque cayó de la gracia de Dios. Cayó. La misma gente nos dice cuando alguien usted deja de ir a la iglesia y lo miran lavando el carro cuando es tiempo de ir a la iglesia. Los mismos de allá afuera, los que no van a la iglesia, le preguntan, ¿y por qué no fue a la iglesia? O ya cayó. Está caído. Jonás se bajó y se fue al lugar bajo. Y allá en el lugar bajo lo que uno encuentra es cansancio, pereza y sueño. Y ahí se echó. Dice la Biblia, se echó a dormir como un perro. Se echó. Ahí se echó. El profeta, el hombre llamado, ahora está durmiendo. Alábele si puede. Si es usted ese hombre que está durmiendo, levántese, levántate dormilón y clama a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. La Biblia dice que Él iba para... Dios lo mandó a Nínive y Él cogió un camino opuesto. Se fue a otro lugar. Te llaman a la iglesia y en lugar de irte para allá, te vas a la discoteca. Te llaman para ir a la iglesia y en lugar de irte a la iglesia te vas para el cine. Un lugar opuesto a la voluntad de Dios. A veces la gente, así como Jonás, uno les llama y les dice, hermano, vamos a ir a la iglesia. Y cuando ya están como Jonás durmiendo, echados, hasta ellos mismos te llaman y te quieren engañar. Y te dice, es wrong number el que usted está llamando. Porque ellos saben que ya no están como habían de estar. Y Jonás, dice la Biblia, que empezó, mis amados, se fue. Dios estaba tratando de librar a Nínive de una terrible destrucción. Y cuando mira a Jonás, ahora Dios ya no se dedica a salvar a Nínive. Ahora se dedica a salvar a Jonás. Tiene que levantar una tempestad terrible. Tiene que llamar un pez, yo no sé de cuánta distancia. Tiene el Señor el cuidado que el pez no lo digiera. Jonás tiene un llamado y tiene que cumplirlo. Dios enseñándole a un hombre que cuando Dios llama a alguien, el mandato de Dios no se puede revocar. La palabra de Dios se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el santo, no pasará. Jonás quiso huir, quiso engañarse, pero Dios levantó una tormenta terrible. Posiblemente en la iglesia donde tú estás, posiblemente en tu misma casa, en el trabajo donde estás, se ha levantado el chisme, se ha levantado el pleito por la culpa tuya, porque ya no estás viviendo como un cristiano. La Biblia dice que puso en peligro la vida de 3 hombres que iban en el barco. Y empezaron a tirar los enseres, a botar la carga del barco para hacer más liviano el barco sobre el mar. Y empezaron a despojarse de muchas cosas. Lo que muchas veces a nosotros nos cuesta dejar el chisme, dejar la vanagloria, botar todas esas cosas, ir botando y botando. Porque cuando Dios te llama, siempre te llama. Y cuando Él te llama, te dice que hay que dejar algo, hay que botar algo. Y eso fue lo que los hombres empezaron a darse cuenta, que el peso que llevaban era un problema y que necesitaban deshacerse de aquel problema que tenían, aquel peso de pecado, aquel peso, hermanos. Ellos se dieron cuenta, hombres que no conocían el evangelio, hombres que eran ajenos al pueblo de Israel, se dieron cuenta que la tragedia que estaba pasando no era algo natural, era algo sobrenatural que nunca habían visto.
Sabían también, mis amados hermanos, que habían abordado a un hombre. Y cuando ellos se vieron en problemas, entonces se acordaron que en Tarsis había abordado el barco un hombre. Y acudieron a él. Y cuando llegaron en busca de él, lo encontraron durmiendo. Las olas, el movimiento del barco le servía como una hamaca. Aquel hombre estaba soñando, estaba durmiendo. Abajo, ya caído. Y los hombres, aquellos hombres que no conocían al Dios verdadero, vienen y lo despiertan. ¿Qué haces aquí, dormilón? ¿No te das cuenta que nosotros estamos a punto de perecer? Levántate y dinos de dónde vienes, a dónde vas, a qué Dios le sirves. Cuando ellos oyeron que Jonás se levantó y le dice: yo soy soy hebreo y le temo a Dios de los cielos. Ellos se dieron cuenta, entendieron que Dios es un Dios terrible. Lo que Dios hizo, hermanos, en Egipto no era una cosa que Dios hizo en oculto. Cuando Él partió el Mar Rojo, cuando Él separó las aguas del río de Jordán, cuando Él caminó 40 años y 40 noches, 40 años con sus días y noches en el desierto, la gente del mundo sabía que ese Dios era un Dios terrible, un Dios de poder. Era una noticia que el mundo entero sabía. Y que el Dios de los hebreos, no había Dios como ese Dios, Jehová de los ejércitos. Y ellos entendieron, mis amados, que ese Dios era un Dios terrible. Y dijeron: el problema nos ha venido de parte tuya. A veces nosotros metemos en problema a la gente inocente, a la familia, a la iglesia. Quizás tú viviendo una vida torcida en la iglesia, la iglesia espiritualmente raquítica, enferma, peleándose dentro de la iglesia. Y si no es la iglesia, tu hogar, tu familia, el niño sufriendo de alma, la nena tratando de irse de su casa, viendo que su padre es un hombre de la iglesia, pero viviendo una vida diferente a la voluntad de Dios, empezando a huir de la iglesia, y la gente de nuestra casa, de la iglesia, se da cuenta, huyendo sin que nadie te persiga, echado, durmiendo. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que Dios siempre estuvo al tanto. Dice la Biblia que cuando los marineros le preguntaron qué debemos de hacer para que el mar se aquiete, a Jonás no le importó y dijo: lo que necesitan hacer es tirarme al mar para que todo se ponga en calma. Y agarraron a aquel hombre y lo tiraron. Pero Dios, en su misericordia divina, ya tenía preparado un pez. Antes que un tiburón lo devorase, él tenía un pez listo con órdenes que no lo devorara, sino que ahí mismo Dios lo guardaría, porque Jonás era el hombre que tenía que ir con el mensaje. Quizás eres tú ese hombre, pasando hoy por problemas, pasando por enfermedades, tu familia destruida, porque tú, en lugar de buscar la iglesia, empezaste a buscar otras cosas. Empezaste bien, pero has ido terminando mal. Y no solo terminaste mal tú, sino tu familia también está pagando las consecuencias de tu error. Es mejor que en esta mañana regreses al Señor. La Biblia nos dice que el pez se lo llevó 3 días y 3 noches a lo profundo del mar. Cuando él dice: y yo fui bajado hasta las profundidades del Seol, y fue enredado en las algas, allá donde ya no hay luz, allá donde, hermanos, está perdida la esperanza.
Pero cuando él se vio en su angustia, la Biblia nos dice que oró al Señor. Y orando en mi angustia, cuando el clamor de él llegó ante Dios, Dios desesperó al pez y le mandó que lo vomitara a la orilla del mar. En la angustia tuvo que clamar. No esperes tú clamar en la angustia. Cuando tengas un hijo en el hospital, cuando tengas una tragedia en tu casa, cuando pasen desgracias en la iglesia, y entonces empieces a clamar en tu angustia. Es mejor que clames ahora que no ha pasado nada y que levantes un vallado al derredor de tu casa, al derredor de la iglesia. La gente, mis amados, les tienen que pasar desgracias, tragedias para empezar a clamar al Señor. Yo lo miro en la iglesia. Gente que llamo siempre, vamos a la iglesia, hermano. No tengo tiempo, tengo que lavar el carro, tengo que ir a limpiar una casita, tengo que ir a cortar una yardita de grama. Y así sucesivamente van pasando los días y los años y aquella invitación. Pero de pronto le pasa una tragedia y entonces me llama y me dice: pastor, ¿hay servicio esta mañana? No. ¿Y cómo no ha puesto una casa de oración a esta hora? Él está necesitado. Cuando hay necesidad, la gente no necesita que lo llame. Ellos me llaman. Ellos me tocan la puerta. Vamos a ir a orar, hermano. ¿A qué horas es el servicio? Sé positivamente que está pasando una tragedia en tu vida. Y no esperes que llegue esa tragedia a tu vida. Es mejor que te levantes ahora. Levántate, dormilón. ¿Qué haces, dormilón? Clama a tu Dios. Tu hijo quiere irse a las drogas. El diablo quiere llevarse a tu nena. El enemigo mismo te está usando a ti para llevarle teléfonos a los nenes y embelezarlos en esas películas entre la misma iglesia. Los nenes están embelezados. Cualquier nene que llora, lo primero que hacen las madres viejas alcahuetas, sacarse de la cartera el teléfono y embelezarlos con películas inmundas. En lugar de, hermanos, educarlos en las cosas de Dios, dejan que el diablo, el enemigo, los eduque por medio de un celular o por medio de una película. Y los hijos terminan en unos grandes monstruos en la misma casa. ¿Por qué? Porque tú estás durmiendo como Jonás. Tu hijo se levanta como un monstruo dándote órdenes. Ya no, tú no tienes nada, no tienes poder, porque estás dormido. Dios en esta mañana te llama a que te levantes de ese sueño y que te des cuenta que todo a tu derredor se está hundiendo. El barco está tambaleando y tienes que levantarte. Clama, dormilón. Levanta y intercede por tu familia. Intercede por la iglesia. Intercede por tus amigos. Intercede por ti mismo. El Señor Jesucristo, cuando iba a la cruz, iban unas mujeres llorando detrás de él. Y les dijo él: no lloren por mí, lloren por ustedes. Y lloren por sus hijos. Y ruéguenle al Señor que no sea la huida en día sábado ni en invierno, porque hay de las preñadas y hay de las que paren hijos en aquellos días, porque serán días terribles. Tienes que levantarte y empezar a hacer lo que has dejado de hacer. Empezar a hacer lo que no te gusta hacer. Empezar a ayunar y empezar a orar y empezar a leer la Biblia. Te han venido todos esos fracasos a tu vida porque te has echado a dormir. Pero en esta mañana Dios me trae a la radio para decirte: levántate, dormilón, y empieza a clamar por tus hijos. Estás criando monstruos en tu casa, miembros para las maras, miembros para las pandillas. Es mejor que levantes hoy y empieces a alimentar ministros del Evangelio, predicadores del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Te llamo, hermano, te llamo, hermana.
Mira cómo está tu familia. Mira cómo está tu hogar. Los mismos hijos te mandan a trabajar. Tú mismo alimentándole los vicios a tu familia. Convertido, hermano, como Jonás, durmiendo. Tírenme al mar para que se aquiete todo. Lo que necesito es morir y pasar estos problemas, porque eres un cobarde. Levántate en esta mañana y empieza a clamar por tu familia. Si no lo haces, se va a terminar de hundir. Pero Dios me manda, como llamó a Jonás, a decirte antes que venga esa tragedia, a que te levantes esta mañana, llames a la radio, te reconcilies con Dios, vuélvete a tu Padre. Él no te va a sacar nada en cara. Al contrario, te está esperando. Te estoy esperando, dice el santo. Yo no quiero que perezcas. Levántate de ese sueño, porque la noche ha pasado y el día ha llegado. Viene el día, dice la Biblia, en que pasará el día y viene la noche en la cual nadie podrá obrar. Ahora todavía puedes clamar. Ahora todavía puedes ir a la iglesia. Vendrán días cuando nadie te querrá llevar a la iglesia. Cuando en lugar de ser una bendición te conviertas en un estorbo. Cuando que te den una taza de café y botes más café del que te vas a tomar. Cuando ya nadie quiere llevarte en las camionetas porque lo que vas haciendo es relajo. Es mejor que lo hagas ahora. Ahora que estás consciente. Levántate, dormilón, y clama a tu Padre. No esperes estar en angustia, que un hijo esté en la cárcel, que un hijo esté en la droga. No esperes eso. Es mejor que clames ahora. Te ruego y te suplico en el nombre de Jesús. Ten misericordia de ti mismo y ten misericordia de tu familia. Sé que no lo puedes hacer solo. Necesitas a alguien que te ayude. Y ese alguien no es el pastor de la iglesia misionera. Ese alguien se llama Jesús. Yo solamente soy un portavoz. Soy un mensajero del Señor, llamado para predicar el mensaje del Señor. Si has entendido y has acatado, llama ahora. Quiero orar por ti. Marca